De acuerdo a nuestras responsabilidades, tiempos libres y tiempos de recreación, usted y yo estamos expuestos a otras personas que también necesitan y requieren relacionarse con otros. No estoy diciendo si que tú eres bueno o eres malo para relacionarte. Tampoco estoy diciendo si tus relaciones con los demás son buenas o son malas. Simplemente quiero darte a notar de que necesariamente tú te relacionas con las personas. Nosotros nos relacionamos en casa. El día de hoy la primera persona con la cual yo me relacioné fue con mi mamá. El día de hoy también la primera persona con la cual me relacioné antes de estar aquí en la iglesia fue con la hermana que está allí en el sonido, nuestra amada hermana Ibis. Pero así también el día de mañana yo sé que tengo que elaborar y me voy a tener que relacionar con compañeros de trabajo, con clientes, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hecho de estar aquí también en la iglesia el día de hoy es muestra de que usted y yo constantemente nos estamos relacionando. En la actualidad nosotros tenemos algo más que aporta grandemente para esto, y son las redes sociales. Las redes sociales ayudan a las relaciones, no solamente con las personas que usted tiene cerca, sino también con las personas que están lejos. Y dicho sea de paso, quiero aprovechar para enviarles saludos de parte del pastor Eddie, que está lejos de aquí, pero está relacionándose con nosotros, gracias a las redes sociales. Por lo tanto, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que esa parte del hombre o de la vida del hombre no es desentendida y no es descuidada por nuestro Dios. Dios no echa a un lado las relaciones que tenemos los hombres, sino más bien Dios las ve seriamente y brinda instrucción bíblica en gran manera para que usted y yo, como hijos de Dios, llevemos relaciones como a nuestro Dios le agradan. En esta oportunidad nosotros vamos a acercarnos a una de las declaraciones más conocidas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y podamos dar lectura a los versículos 21 al 26. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. En verdad os digo que no saldréis de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Este capítulo 5, mis queridos hermanos, es una serie de 6 antítesis o 6 contrastes en los cuales Jesucristo no tiene como objetivo señalar la ignorancia en conocer tales mandamientos, sino más bien el Señor Jesús tiene como propósito principal señalar la interpretación y aplicación equivocada que se daban a tales mandamientos. En los textos que usted y yo hemos leído, Jesús toma como base o plataforma el sexto mandamiento que nos dice no matarás. Y de esto parte para instruir acerca de nuestras relaciones con los demás. De manera que yo quisiera compartir el sermón de esta mañana titulado
las buenas relaciones. Y en primer lugar quisiera que veamos, mis hermanos, el mandamiento explicado. En segundo lugar, la importancia y necesidad de la reconciliación con el hermano. Luego ver la importancia y necesidad de la reconciliación con el adversario, para finalmente poder ver unas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y ciertamente este mandamiento todos desde chiquitos lo hemos oído y nos lo han enseñado. Y a todo niño se le enseña que no tiene que matar. Es muy fácil. En cada uno de los contrastes que el Señor Jesucristo presenta en este capítulo 5, son introducidos por la frase oísteis que se dijo. Luego, en otro mandamiento dirá también oísteis, y vuelve a repetir la misma frase. Pero seguido de este oísteis que se dijo, el Señor Jesucristo también dice: pero yo os digo. Y luego de ese yo os digo, acompaña la razón por la cual Jesucristo afirma la declaración que hace. Sin embargo, para estas personas que habían pasado muchísimos años expuestos a la ley del Antiguo Testamento, podía parecerles que este nuevo maestro, que este hijo de carpintero, que este hombre que blasfema, porque así lo llamaban a nuestro Señor Jesucristo, estaba trayendo nuevas enseñanzas, y no solamente nuevas, sino que esas enseñanzas que ahora Él manifiesta son contrarias a lo que la ley y a lo que nuestros antepasados nos habían enseñado. Pero usted y yo sabemos de que eso no es así. Por el contrario, sabiamente nuestro Señor Jesucristo preparó ya el terreno y preparó las mentes de estos hombres para que justamente no lleguen a una conclusión como lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, vea conmigo Mateo 5:17, donde el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Por lo tanto, allí ese razonamiento de creer que Jesucristo venía a enseñar algo contrario a la ley, ya no es, o ya no tiene una base fuerte para sostenerlo. Nuestro Señor Jesucristo, en el ejercicio de cumplir la ley, tiene la necesidad de enseñar correctamente lo que esos hombres habían oído, pero habían malinterpretado y mal aplicado. En este pasaje que hemos leído, Jesucristo empezará enseñando acerca del sexto mandamiento, el cual usted lo podrá ver en Éxodo capítulo 20, versículo 13, el mandamiento de no matarás. Pero revisemos lo que fue dicho. Mateo capítulo 5, 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Muy bien. ¿Cuál piensan ustedes allí que es el problema? El mandamiento está, hay un justo castigo a ese mandamiento. Aparentemente no hay problema o no hay algo que añadir. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí declara que hay dos errores implícitos en lo que habían oído los antepasados. El primer error era que para la enseñanza rabínica, toda agresión menor que el homicidio quedaba exenta del juicio. Y a ese error
Jesucristo en el versículo 22 lo responde así: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Se dan cuenta cómo el versículo 21, el que tiene que ir a la corte es el que comete homicidio? Y en el versículo 22 Jesucristo dice, aún el que se enoje también tiene que acudir allí a la corte. Pero el error número 2 es que la palabra empleada para corte tiene un significado que ya lo veremos más adelante. Porque Jesús luego pone el asunto un poco más amplio. Pero en esencia, ellos estaban limitando el sexto mandamiento al homicidio de manera literal, sin tomar en cuenta cosas semejantes y contemplando con mayor importancia el juicio de los hombres que el juicio de nuestro Dios. Esos eran los dos errores implícitos de lo que estos hombres estaban enseñando. Es decir, ambos errores notamos que el sexto mandamiento para ellos es un llamado a no cometer homicidio, porque de hacerlo vendrá sí o sí un castigo. Pero no importa el castigo divino, importa el castigo que puedas tener en manos de los magistrados civiles. Ese es el castigo que debe importarte y debe motivarte para no cometer homicidio. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo señala y lo manifiesta como error. Por lo tanto, descuidar manifestaciones menores y olvidar el juicio de Dios es sinónimo de olvidar a Dios mismo. Tenga cuidado si usted también está pensando igual que esos antepasados. Porque Jesús dice que si aún así se enoja con su hermano, el castigo es igualito. Y si estamos creyendo que eso es menor que un verdadero homicidio, y si estamos con más temor por el juicio humano que por el juicio divino de Dios, estamos desechando a Dios mismo. Con un pensamiento así, aunque no lo diga, pero lo que usted está expresando es, no ¿qué dirá Dios de mí? No es ¿qué dirá Dios de mi comportamiento? Sino más bien ¿qué dirán los hombres de mi comportamiento? No lo dice con las palabras, pero realmente eso es lo que expresa. ¿Qué dirá mi hermano de la derecha y mi hermano de la izquierda de cómo yo camino en la vida? ¿Qué dirán mis vecinos? Es por eso que yo no cometo homicidio. En un contexto diferente, a personas con esa misma idea de pensar más en lo que crean los hombres que lo que crea Dios, Jesucristo les dijo así en Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Los hombres pueden decir, ejemplo de vida, perfecto, digno de imitar. Y probablemente Dios está diciendo todo lo contrario a eso que dicen los hombres. Así que mis amados hermanos, es sumamente triste cuando un cristiano busca ajustarse más al agradar a los hombres que a su propio Dios, o al Dios que Él dice y que cada domingo acude a la iglesia para adorarlo públicamente. Es lamentable ver hombres que profesen ser cristianos, pero lo que Dios piensa en verdad no tiene valor, sino más bien lo que los hombres piensan, porque de acuerdo a lo que los hombres piensen, yo voy a vivir.
Ahora bien, sin el deseo de abolir la ley, porque Jesús dejó bien claro que a eso no vino, hay males implícitos en el sexto mandamiento. Además del homicidio en sí, que es un mal horrendo, nadie está negando eso, usted encuentra el mal del odio. Encuentra el mal de la enemistad, del rencor, los insultos y toda cosa semejante a esta. Pues también son dignas de ser juzgadas y no solamente llevadas ante los tribunales humanos, sino también ante el tribunal celestial. El fariseo que había estado expuesto a este sexto mandamiento, pretendía él que guardaba ese mandamiento y todos los demás, ya que sus manos estaban completamente limpias de sangre y por lo tanto nadie podía acusarlo de homicidio, de lo que había matado a alguien. Sus manos están limpias, no hay sangre, no hay ninguna arma que pueda dar evidencia de que ese hombre había matado a alguien. Así que el sexto mandamiento del no matar o no matarás no está limitado solo a la muerte física según el Señor Jesucristo, sino también a esas formas sutiles que van matando poco a poco al hermano o al prójimo. Los insultos, la descalificación por medio de crítica y murmuraciones, son aquellas formas sutiles que matan poco a poco a una persona. Quizá tú y yo nunca hemos matado a una persona, a lo mucho y un insecto, y mucho más en esta temporada de invierno. Pienso yo. Así tampoco, a lo mejor, nunca has estado en un proceso judicial a causa de haber matado a alguien, probablemente. Sin embargo, mi querido hermano y amigo, por mi parte te puedo asegurar de que yo sí he quebrantado el sexto mandamiento de mi Dios. De que yo sí, a causa de mi pecado, he descalificado a otros, he ofendido a otros, me he enojado con mi hermano y con mi prójimo. Por lo tanto, ver de esta manera el sexto mandamiento me muestra que he sido hallado falto ante Él. Como te dije anteriormente, tal vez nunca te ha tocado enfrentar un proceso judicial por muerte. Sin embargo, se ha iniciado un proceso judicial contigo, pero no un proceso judicial cualquiera, sino que antes de ser salvo, el Señor tenía cargos en tu contra por haber quebrantado también el sexto mandamiento. No mataste a nadie, tus manos no están manchadas con sangre, pero te aseguro que en algún momento de tu vida has tenido ira y enojo con tu prójimo. Son esas afirmaciones en donde los predicadores deseamos escuchar amén, pero ciertamente es muy complicado y se requiere de bastante humildad para poder reconocer tales cosas. De manera que, mis queridos hermanos, no es homicida solo aquel que comete y asesina a una persona, sino también cualquiera que posea pensamientos y motivaciones destructivas a los demás. Este mandamiento es de tal alcance que no solamente tiene que ver con tus actitudes hacia los demás, sino que también tiene que ver con las actitudes que usted y yo provocamos a los demás.
¿Se dan cuenta cómo no solamente Jesucristo nos enfoca a lo que nosotros podemos hacer, sino a lo que podemos provocar que el otro pueda hacer? Finalmente, para cerrar este punto, Jesucristo aquí menciona una serie de castigos. Vea el versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Castigo número 1. Número 2. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Número 2. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Número 3. La corte, mis hermanos, usted y yo debemos entender de que era un tribunal local. Es decir, imaginemos que aquí en Daule tenemos eso. Bueno, ese lugar simplemente está para resolver asuntos en Daule. La Corte Suprema era un tribunal supremo del país y este era constituido por 71 jueces. Y el infierno, no está de más describirlo, el infierno es el destino merecido para todos los que no son declarados justos. Esas son los tres ejemplos, 3 ilustraciones que el Señor Jesucristo menciona a estas personas, los cuales lo conocían muy bien. De manera que era un poco raro y absurdo para ellos escuchar de que si solamente dije algo contra un hermano, eso es digno de ser castigado con el infierno. Pues déjenme decirle que sí. Que sí, por la gravedad que tiene estar enojado con su hermano. De forma inmediata, mis hermanos, surge una pregunta. ¿Jesús establece grados crecientes del mal? ¿Será probablemente eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en este pasaje? Pues no es así. Este versículo 22, mis hermanos y amigos, es simplemente un paralelismo hebreo. Es una forma de la cultura de ellos con el fin de causar mayor impacto al oyente para que comprenda lo serio del asunto. En este caso, la gravedad de quebrantar el 6º mandamiento conforme a lo que el Señor Jesucristo está enseñando en ese preciso momento. Así que, hermanos y amigos, todos aquí estaríamos horrorizados de cometer homicidio. Y está perfecto, es justo. Pero ¿no tienes tú a veces esas manifestaciones del espíritu homicida? Como las que dijimos al inicio. ¿No tienes enojo acaso? ¿No has tenido ira probablemente? ¿O no se te ha ido una palabra de más en contra de tu hermano? ¿O no has dejado tu mano tanto tiempo allí en el pito porque el de adelante no se mueve? ¿No has sentido rabia, furia, deseo de hacer justicia por tu propia mano? Pues todas esas cosas también tienen que causar temor y horror para nosotros. Aunque sus manos no estén manchadas de sangre. Si tu corazón está así manchado de sangre, estás en la misma posición del que sí tiene sus manos cubiertas, bañadas en sangre. Por lo tanto, en vista de que no estamos lejos de quebrantar este mandamiento,
Necesitamos seguir a los versículos que continúan, porque el Señor Jesucristo no nos deja allí solamente, sino que en amor Él nos muestra la instrucción bíblica para poder corregir tales cosas. Y es así como pasamos al segundo punto de esta mañana. La importancia y necesidad de la reconciliación con el hermano. Todo lo que viene de aquí en adelante es consecuencia de lo enseñado en los versículos 21 y 22. Vaya conmigo a Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya que hemos notado la posibilidad de errar contra otros para mantener las buenas relaciones, que es el deseo del Señor Jesucristo, necesitamos ver lo importante y necesario que es reconciliarnos con el hermano. El primer caso que Jesús presenta describe a una persona temerosa de Dios y que procura cumplir al pie de la letra todos los mandamientos de las Sagradas Escrituras. El ejemplo aquí no está mostrando a un hombre pecador que trae sacrificios al altar para expiación de sus pecados. Tampoco es alguien que necesariamente está llevando una ofrenda monetaria. Y tampoco es el creyente avergonzado que se presenta a Dios para confesar su pecado. Veamos el versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Aquí, mis queridos hermanos, se describe a un hijo de Dios. Se describe a un creyente. Se está allí hablando de un discípulo del Señor Jesucristo. Y aquel hermano se dispone a estar en el culto a Dios para adorarle y darle gracias porque tiene su conciencia tranquila y por lo tanto él puede venir a la iglesia y presentar abiertamente su adoración y su ofrenda al Señor. Pero notaron, este hermano está haciendo su vida normal en el culto. Está presentando su ofrenda por medio de cánticos, así como usted y yo lo hemos hecho. Está presentando su ofrenda al Señor, dando palabras de bendición a Dios y a otros. Está también presentando su ofrenda monetaria. En otras palabras, él está dando a Dios lo que él puede dar. Cantando, teniendo reverencia, bendiciendo a unos, bendiciendo al Señor, dando, y cada una de esas cosas que usted y yo también realizamos. Sin embargo, mientras este hermano está allí haciendo todo esto, mientras él está en su vida normal, adorando al Señor en comunión con los demás creyentes, allí este hermano se acuerda que tiene un hermano que tiene algo en contra de él. Allí él se acuerda. Si en ese preciso momento recordaste que ofendiste, el Señor dice, espérate un momento, detente allí, deja de seguir cantando todo lo lindo que cantas, deja de estar allí, oh amor de Dios, su inmensidad, espérate. No sé cuántos de ustedes ahora mismo se acaban de acordar que ofendieron a alguien, pero así es la idea que este pasaje está transmitiendo. La palabra algo, en la frase si tu hermano tiene algo contra ti, abarca toda clase de ofensa,
desde la palabra más pequeña e hiriente hasta el engaño más cruel que usted y yo nos podamos imaginar. Así también, aquellas acciones que no hicimos a favor de nuestros hermanos, sabiendo que teníamos la posibilidad de hacerlo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ha pecado. Ese es el pecado que muchos llamamos pecar o de omisión. Entonces, ya que también nos podemos hallar allí faltos y no muy lejanos de estar en esa misma condición, ¿cuáles son los riesgos y peligros de no proceder a la reconciliación? ¿Cuáles serían esos riesgos y peligros? Bueno, el uno nos lleva al otro. Y no llevar buenas relaciones con nuestros hermanos, en primer lugar, atenta contra la unidad del cuerpo. Y si no nos encontramos en unidad con el cuerpo, siempre habrá interferencias en nuestra comunión con Dios. Permítame repetirlo. No llevar buenas relaciones atenta contra la unidad del cuerpo, y si no nos encontramos en unidad con el cuerpo, siempre habrá interferencias en nuestra comunión con Dios. O al menos eso es lo que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, el apóstol Juan afirma. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Juan dice, es absurdo pensar de una persona que diga que ama a Dios y odia a una persona que ve. Y no solo a una persona, odia a un hijo de Dios al cual lo ve, con el cual se sienta en el mismo lugar, con el cual comparte los alimentos después del culto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, mis hermanos, lo que básicamente estoy tratando de decir es que si usted ha estado presentando su ofrenda al Señor, se acordó que un hermano tiene algo en contra suya y dijo, adelante, sigamos adorando a Dios, ha convertido su adoración en una adoración falsa. Es por esta razón, mis hermanos, que el apóstol Pablo presenta una súplica y un ruego a la iglesia de Filipos. Mire lo que Pablo dijo a los hermanos en Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La Reina Valera nos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Estas hermanas tenían un conflicto y Pablo sabía que ese conflicto no solamente era de ellas, sino que estaba también afectando a los demás integrantes del cuerpo. Y no solo eso, sino que si aún estas hermanas tenían el atrevimiento de adorar y presentar su ofrenda al Señor, no servía de nada tal ofrenda. No servía de nada tal adoración, tal cántico o tal expresión de bendición a los demás. Pero hay algo más. Aunque está implícito, se requiere señalarlo. Esa ofrenda, mis hermanos, que tú vienes y traes al Señor, ciertamente, si no te has reconciliado con tu hermano, es vana y no es agradable a Él.
Por lo tanto, no te quedes en solo acordarte de que un hermano tiene algo en contra tuyo. Porque todos nos podemos acordar, pero el mandamiento no es solo acuérdate, es acuérdate y reconcíliate. Acuérdate y reconcíliate. Si solo te acordaste, no hiciste nada. Solo te acordaste. La acción que el Señor Jesucristo aquí alaba es la de acordarse, sí, pero reconciliarte. Ese es el mandamiento. De cierta manera, estaríamos contrarios a la instrucción de Santiago en su epístola. Dice Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Hablando de la lengua. Con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre. Bien. Estás en el culto cantando y bendices a nuestro Dios y Padre. Excelente. Y con ella maldecimos a los hombres. No es con otra lengua. No es que tenemos una lengua para bendecir a Dios y Padre y tenemos otra lengua para maldecir a los hombres. La misma lengua. Con esa misma lengua, dice Santiago, con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De manera que si tú maldices a los hombres, no puedes venir, mi querido hermano, a presentar tu ofrenda a Dios si antes no te reconciliaste con ese hombre, si antes no te reconciliaste con ese hermano. Entonces se dan cuenta de lo importante y necesario que es reconciliarte con tu hermano. Lo vital que es mantener esas buenas relaciones con tu hermano. Solamente reconciliarte con él o con ella o con ellos, allí podrás expresar tu gratitud y alabanza al Señor de manera correcta, de manera agradable a Él, como un olor fragante a su presencia. Pero no solamente Jesucristo instruye para reconciliarnos con el hermano, sino que también ahora Jesucristo pasa al versículo 25 y 26 para plantearnos un segundo ejemplo. Y dice así la Escritura: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad os digo que no saldréis de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En este segundo ejemplo, Jesús no menciona a un hermano, menciona a un adversario, ampliando más la idea de que nuestras relaciones de que nuestras relaciones no solamente son en la iglesia, sino también fuera de ella con la sociedad en general. Cuando usted se acerca a un lugar para comprar algo, la persona que le vende no siempre es un creyente, a menos que vaya a una librería cristiana, que allí se pide como requisito ser cristiano. Pero ese no es el punto y no lo vamos a discernir ahora. Pero aquí Jesucristo está abriendo un poco más el abanico. Y por allí uno puede excusarse y decir, ok, puedo tener buenas relaciones con mis hermanos, pero con los demás, si ya me peleo, pues no importa. No, Jesucristo no está diciendo eso. Pero ampliemos un poquito más la idea de que ciertamente
este ejemplo no es con un hermano, sino es con alguien de fuera de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia en Corinto, mencionó que ir ante los tribunales contra un hermano no estaría bien. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos, dice Pablo, y con vergüenza. Dice, la iglesia no tiene algún hombre entendido, un hombre lleno de la palabra de Dios, que pueda sentar a estos dos hermanos y decir cuál es el problema y vamos a resolverlo aquí. Sino que prefieren ir ante inconversos, ante personas que no tienen la luz de Cristo, y allá vamos a resolver el problema. Pablo dice que esa idea no está bien. Pero otra afirmación, o mejor dicho, otra razón para llegar a esa conclusión de que no se está refiriendo a un hermano, es que esto se plantea en el camino. Dice el versículo 25, reconcíliate pronto con tu hermano mientras vas por el camino. ¿Se dan cuenta? Lo que nos sugiere es que este adversario es una persona fuera de la iglesia. Porque ya no está diciendo allí en ese momento cuando estás presentando tu ofrenda. Dice en el camino. Esto dejaría sin excusas entonces a todo aquel que piense de manera equivocada que solamente debe llevar buenas relaciones con sus hermanos. Pero con los que no son sus hermanos, puede ofenderles todas las 24 horas del día. Entre otros detalles más, mis hermanos y amigos, lo cierto es que también aquí debemos proceder a la justa, necesaria e importante reconciliación y a arreglar todo asunto con la persona ofendida. Ya que de no ser así, vendría esta serie de acontecimientos que no acabará, dice Jesús, hasta que pagues el último centavo. Es decir, después de un muy, pero muy buen tiempo, como también puede ser que nunca termines pagándolo. Por lo tanto, el consejo práctico de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos ante situaciones así es que con urgencia los creyentes busquemos hacer las paces antes de llegar a los tribunales, antes de llegar a juicios, antes de llegar a los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es todo, porque hay un juez mayor que los jueces de este mundo, y usted y yo sabemos muy bien quién es. Mire lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo que aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y aquí es donde debemos apuntar. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. El enojo y los insultos merecen también castigo eterno. El enojo y los insultos llevan como consecuencia infierno de fuego. Leímos también que no perdonar hará que Dios tampoco nos perdone. Ha leído ese pasaje, ¿verdad? Y lo sabe muy bien. Entonces, mis hermanos, si sabemos que tenemos que llegar a la reconciliación, por un lado con nuestros hermanos, pero no es diferente con el que no es un hermano, ¿cómo entonces podemos relacionar esta verdad con la verdad de la salvación por gracia y no por obras? Si dice el texto
que si yo cometo ese pecado, puedo llegar al infierno de fuego? Y la verdad que esta pregunta, mis hermanos y amigos, usted debe planteársela no solo una vez, sino varias veces al leer las Sagradas Escrituras. La respuesta es que no es posible que un creyente pierda su salvación. No es posible que un creyente, de que un hombre sellado por Dios con el Espíritu Santo, pueda llegar al infierno de fuego. Eso no es posible. La idea, mis hermanos y amigos, es que Jesús, conociendo que estos hombres pensaban y creían ser hombres justos delante de Dios, lo que les estaba haciendo ver es que verdaderamente no conocían a Dios. Es imposible que una persona perdonada de la manera tan grande con la que Dios nos ha perdonado en Cristo, se niegue a perdonar o a reconciliarse con los demás. Es absurdo conversar con alguien y diga, yo soy un cristiano. Ay, ¿cómo te llevas con él? No me llevo con esa persona, es lo peor del mundo. Y Dios la ha perdonado. Entonces, mi querido hermano y amigo, si usted se niega a perdonar y a reconciliarse con los demás, debería ver si es que ciertamente usted ha recibido el perdón de Dios. Pregúntese en esta mañana si usted está en paz con Dios. Si verdaderamente está en paz con Dios. Los fariseos responderían, sí, yo tengo mucha paz con Dios. Doy el diezmo, hago esto, hago lo otro. No soy como ese hombre. Yo no soy como ese publicano. No. Yo estoy en paz con Dios. ¿Y usted? ¿Verdaderamente estás en paz con Dios? Si su respuesta es sí, déjeme decirle que la notable confirmación de que estás en paz con Dios y de que Dios está en paz contigo es que tú estés en paz con los demás. ¿Quieres saber si estás en paz con Dios? Bueno, ¿estás en paz con los demás? Ese es el verdadero alcance y la verdadera seriedad del sexto mandamiento. De manera que si hoy te hallaste falto ante este mandamiento y mueres con un espíritu de odio en tu corazón, quiero decirte que nunca, pero nunca podrás escapar del juicio de Dios y de la prisión del infierno de fuego. De que ese versículo 22 como termina y de que esa parte de que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo se aplica para tu vida. Y mira, no has matado a nadie. Tus manos no están llenas de sangre. Nadie te ha denunciado por haber asesinado a un familiar de esa persona. La policía no está detrás de ti por cometer homicidio. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que eres reo del infierno de fuego si quebrantas este sexto mandamiento. Pero así también quiero decirle que si reconoces al Señor tu pecado y el quebrantamiento no solo de este, sino de todos los mandamientos de Dios, Él no dudará ni un instante, tampoco te negará
el perdón para que puedas gozar de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero finalmente, mis hermanos y amigos, aunque cada punto que revisamos tuvo su aplicación práctica, permítame traer unas breves conclusiones. Aplicar este mandamiento según la explicación del Señor Jesucristo hará de nosotros personas que manejen muy buenas relaciones con los demás. No solo en la iglesia, sino también fuera de ella. Por otro lado, si ofendiste a alguien, el Señor Jesucristo aquí dice de manera implícita que probablemente vamos a llegar a hacerlo. Pero no te quedes allí. Acuérdate de eso y reconcíliate con tu hermano. Pero por otro lado, hay una pregunta muy importante aquí también. ¿Cómo debemos responder al hermano que aplique esta enseñanza de la reconciliación con nosotros? Es decir, no es si ofendimos. Ahora estamos en el puesto del ofendido. Y viene el hermano y quiere aplicar esta enseñanza. Bueno, no debes decirle tranquilo, no pasa nada, cuando en verdad no es así. Tampoco debes decirle, no te preocupes, presenta tu ofrenda al Señor, la verdad no me ofendiste. Y ciertamente no es así. Sino que, mis hermanos, basándonos en la propia enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos acceder a esa reconciliación con nuestro hermano en la fe. Mire la importancia de esto. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Por palabra del Señor Jesucristo, instruyendo en la oración, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Se acuerda la pregunta que le hice? ¿Estás en paz con Dios y Dios está en paz contigo? Bueno, confírmalo si tú estás en paz con los demás. Todo esto, mis queridos hermanos, tiene el propósito y el fin de que cada integrante del pueblo de Dios caminemos en buenas relaciones. Ese es el fin. Yo me gozo cada vez que terminamos el culto y con un deseo gigante el uno al otro se busca para saludarse, para conversar, para hablar de la semana y mucho más cuando terminan diciéndole, nos vemos en el GPS. Eso es tener una buena relación. Pero asimismo llena de mucha tristeza cuando el uno está en conflicto con el otro y buscas el primer atajo para no verte con tal hermano. O si desde afuera viste que el hermano está sentado de este lado, tú prefieres quedarte al final o irte al otro lado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder tener relaciones bíblicas y correctas, así como Él le agrada. Y recuerden, tu relación con el Señor también dependerá de cómo tú te relacionas con sus hijos y con sus criaturas.